Entonces, cuando dos rectas se cruzan, pues automáticamente van a formar ángulos entre ellas, ¿verdad? Y vamos a aprender ahora a calcularlo a partir de la inclinación de cada una de estas rectas. Al cruzarse, inmediatamente se forman cuatro ángulos. Estos ángulos que se van a formar, como se forman, pues lógicamente a partir del punto de intersección, ese punto de intersección se convierte en su vértice, y entonces tenemos que se forman dos parejas de ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aquí lo vemos en la figura. Al cruzarse dos rectas, inmediatamente van a aparecer estos cuatro ángulos. Desapareció entero. Estos cuatro ángulos, donde los opuestos, por ejemplo, este y este, pues son iguales, y este obviamente también son iguales, ¿sí? Son los opuestos, pero en este caso nos están marcando que estos dos tienen una amplitud de 45 grados, y a menos que se cruzaran, ¿verdad? Exactamente de manera ortogonal, es decir, formando ángulos rectos, sobre cada una de las rectas vamos a observar que hay un ángulo agudo y un ángulo obtuso, de tal forma que juntos, aquí está, ¿sí? 135 y 45 juntos, pues van a ser los ángulos suplementarios, es decir, van a sumar los 180 grados. Nosotros vamos a considerar, cuando hablemos del ángulo entre las dos rectas, el menor de esos dos ángulos que se forman, ¿sí? No importa si es este o este otro, puestos que son iguales, ¿verdad? Pero es el ángulo agudo, el ángulo menor. Para hacerlo, los vamos a basar en esta fórmula, ¿sí? Dice que la tangente del ángulo es igual a, bueno, acá dice m' menos m, refiriéndose obviamente m' a una recta y m a la otra, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entre 1 más m por m'. Pudiéramos ponerle m2 y m1 y m2 es lo mismo. Y todo esto, valor absoluto, ¿sí? O sea, consideremos únicamente el valor positivo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es siempre el ángulo agudo. Si sobre esa figurita que vimos antes, yo prolongo cada una de las rectas hasta que se cruce el eje X, lo que vamos a ver es que aquí tenemos los ángulos de inclinación de cada una de ellas, ¿sí? Si yo pudiera, aquí en mi imagen, recorrer este eje X sobre el punto de intersección, lo que vamos a notar es que este ángulo que aparece acá, pues es justamente también el ángulo que aparece aquí, ¿sí? Y este ángulo de acá, pues es este mismo ángulo de aquí, el ángulo beta, ¿sí? El ángulo más grande.
Ahí está alfa, ¿sí? Y todo completo, pues sería el beta. Ahora bien, el ángulo agudo que se está formando entre estas dos rectas, pues ¿cuál es? Es el ángulo grande menos, o sea, el ángulo beta menos el ángulo chico, que es el ángulo alfa, ¿sí? Y entonces podemos decir que el ángulo agudo entre estas dos rectas, gamma, estoy llamando gamma, es igual a beta menos alfa, o sea, por simple diferencia, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en la figura. Quiere decir que entonces si yo conozco los ángulos de inclinación de cada una de las rectas, pues el ángulo entre ellas podemos tomarlo, calcularlo por diferencia, ¿sí? Ya tenemos entonces dos posibilidades. Vimos primero la fórmula, nos enseñaron primero ahí la fórmula para encontrar el ángulo a partir de las pendientes, ¿sí? Pero ya vimos también que podemos hacerlo por diferencia de los ángulos de inclinación. Ahora, si aplicamos la trigonometría, ¿sí? Existe una fórmula para la diferencia de ángulos. Y esa diferencia de ángulos se calcula de esta forma. ¿Sí? Tangente de beta menos la tangente alfa entre 1 más la tangente del producto de ambas tangentes. ¿Sí? Esto es una propiedad, una identidad trigonométrica, ¿sí? Ya establecida. Yo no me la estoy inventando, ni mucho menos, ¿sí? Es una identidad trigonométrica para la tangente de la diferencia de dos ángulos. Ahora bien, ¿por qué es importante esta identidad? Porque resulta ser que la tangente de un ángulo, pues es la pendiente, lo que nosotros definimos como la pendiente de la recta en las clases anteriores. Entonces, de esta identidad, si yo reemplazo las tangentes por las pendientes, pues lo vamos a convertir justamente en la fórmula que vimos al inicio, en la primera diapositiva. Entonces tenemos, aquí sí ya tenemos numerados, ¿verdad? M1 menos M2 entre 1 más M1 menos M2. ¿Ok? Aquí, como estamos tomando valor absoluto, no importa en qué orden o en qué sentido tomemos las rectas, aunque me quede negativo arriba, porque tomé primero la pendiente menor, de todas formas, al final será positivo. ¿Sí? Vamos a aplicar estas fórmulas en los ejemplos. Dice, determinar el ángulo entre las rectas que tienen como pendientes M1 igual a 3 y M2 igual a menos 2. Bueno, entonces como me están dando las pendientes, pues vamos a usar la fórmula donde se utilizan las pendientes, ¿sí? Aquí vemos en la gráfica la primera recta que tiene pendiente 3, o sea que X cambia 1 y la Y cambia 3. Es pendiente positiva, va hacia arriba. Y tenemos la otra recta con pendiente menos 2. ¿Sí? Es decir que la Y baja 2 y la X avanza 1. Obviamente para que las rectas bueno, no necesariamente, bueno, podemos tener también dos rectas positivas o dos rectas con pendientes negativas que también se estén
cruzando, ¿verdad? Pero tendrían que tener una posición más sobre la horizontal y muy próximas ambas rectas, pero bueno, sí, sí es posible, sí sería posible encontrarnos con dos positivas o dos negativas que se corten. Bueno, lógicamente si vemos que hay una positiva y una negativa, entonces sí, es indudable que se van a cruzar. Más adelante estudiaremos estas condiciones para que las rectas se crucen. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Ya vimos en la gráfica el comportamiento de las pendientes. Y bueno, tenemos que la tangente es igual a M1 menos M2 entre 1 más el producto de las pendientes. Entonces, pues nada más vamos a sustituir estos valores. Entonces, M1 es 3, cambiamos. Luego, menos, dice, y M2 es menos 2. Entonces, aquí cuidado con los signos. Queda menos menos 2 entre 1 más 3 por menos 2. Entonces, haciendo las operaciones, arriba me va a quedar 3 más 2 y abajo me va a quedar 1 menos 6. O lo que es lo mismo, 5 entre menos 5. Esto daría menos 1, pero como es valor absoluto, entonces tomamos su valor positivo, que sería 1. Entonces, la tangente del ángulo vale 1. ¿Cuánto vale el ángulo? Que es lo que estamos buscando, es decir, este ángulo agudo, este ángulo pequeño que está aquí, o este de acá, que es el mismo. Utilizamos el inverso de la tangente en nuestra calculadora. Y me da que el inverso de la tangente 1 es 45 grados. Quiere decir que este ángulo agudo de aquí tiene un valor de 45 grados. Aquí está, corroboramos en la gráfica. Entonces vemos que, pues sí, de principio se ve la fórmula muy grande a lo mejor, pero es bastante sencillo de utilizarla, solamente tener el cuidado de los signos. Continuamos. Determinar el ángulo entre las rectas que tienen como ángulos de inclinación 60 grados y 137 grados. A diferencia del ejemplo anterior, en este caso no me están dando las pendientes, sino me están dando los ángulos de inclinación. Entonces vemos, si las graficamos, que es algo como esto, ¿sí? Una tiene 60 grados, la otra tiene 137 grados. Lo que quiere decir que entonces yo puedo, como hicimos anteriormente, vimos en 2 diapositivas antes, ¿verdad? Por diferencia, encontrar el valor del ángulo de inclinación, de tal manera que vamos a restar los ángulos. Al más grande, pues le restaremos el más pequeño. Y me va a quedar 137 menos 60, un ángulo entre las rectas de 77 grados. Corroboramos la gráfica y vemos que efectivamente tenemos un valor para el ángulo de 77 grados. Bueno, ya tenemos un ejemplo para cada uno de los casos, pero pues podemos también partir de diferente información. Por ejemplo, me dicen determinar el ángulo entre las rectas AB que pasa por los puntos A2,3 y B1,1
y CD, o sea, la otra recta que pasa por los puntos C 0,2 y D 3,0. Entonces aquí no me están dando ni el ángulo de inclinación ni las pendientes. Simplemente me están dando a conocer dos puntos de cada una de las rectas. A partir de ellos, entonces, vamos a tener que utilizar nuestros conocimientos anteriores para poder determinar las pendientes de cada una de las rectas o los ángulos de inclinación de cada una de las rectas, como lo quieran ver. De cualquier forma, primero necesitamos hallar las pendientes, ¿sí? Y recordando, la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Quiere decir que entonces tengo que aplicar esta fórmula dos veces, una para la recta AB y otra vez para la recta CD. Entonces, sustituyendo para la recta AB, sería y2 es 1 menos x2, perdón, y2 que es 3, 1 menos 3. Y abajo x2 que es 1 menos x1 que es 2. Entonces me queda 1 menos 3 entre 1 menos 2 es menos 2 entre menos 1, menos entre menos da más, y eso me queda una pendiente 2. Para la otra recta hacemos la misma sustitución. Y2, 0. Y1 es 2. Luego x2 es 3. Y x1 es 0. Entonces me queda menos 2 tercios. Esta es la segunda pendiente. Entonces ya tengo mis pendientes con las que puedo trabajar. Y aquí puedo tomar dos caminos. Aplicar el inverso y tener los ángulos de inclinación de cada recta y luego hacer la diferencia. O con estas pendientes utilizar mi fórmula que ya conocemos para hacer la sustitución directa de cada una de las pendientes, ¿sí? Recuerden que no importa cuál tome yo como pendiente 1 y cuál como pendiente 2. Entonces, si digo que M1 es 2 menos M2 que es menos 2 tercios, cuidado también por el doble signo, ¿verdad? Menos 2 tercios entre 1 más 2 por menos 2 tercios. Aquí tener cuidado solamente porque, pues recuerden que al momento de que aparecen las fracciones tenemos que realizar las operaciones de acuerdo a cómo se operan las fracciones, ¿verdad? Entonces, en la parte superior tenemos una diferencia. Para poder restar necesitamos tener el mismo denominador. Y abajo tenemos un producto. Recuerden que el producto se hace directo. Multiplicación directa. Entonces vamos a poner en tercios estos dos enteros, que serían 6 tercios. Y menos por menos me queda más 2, ¿sí? Y abajo, pues igual, porque esto voy a multiplicar 2 por 2 es 4 tercios. Pero para que yo le pueda sumar el entero, lo tengo que poner en tercios. 3 tercios. Más por menos es menos. Y 2 por 2, 4. Entonces me queda 3 menos 4 tercios. Haciendo las sumas y restas que tenemos acá, me queda 8 tercios entre menos 1 tercio. Y aplicando la famosísima ley del sándwich, al final me queda solamente 8 entre menos 1. Pero como es valor absoluto, solamente tengo 8. ¿Sí? Quiere decir entonces que la tangente del ángulo vale 8. ¿Sí? Aplicando en la calculadora el inverso de la tangente, podremos encontrar cuánto vale el ángulo agudo que se forma entre las dos rectas. Y entonces obtenemos que es un ángulo de 82.87 grados.
Aquí vemos las rectas con los puntos que me dieron al inicio. Me define cada una de las rectas y vemos entonces los ángulos y efectivamente vemos que un poquito más y formarían un ángulo recto, ¿verdad? Pero no llegan. Tienen justamente un ángulo de 82.87 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Congelo mi pantalla. Aquí está. Bien, entonces me dice, sabemos que la recta R tiene como pendiente M igual a -1. Y la recta S tiene un ángulo de inclinación de 35 grados. Determinar el ángulo que se forma al intersectarse ambas rectas. Entonces aquí notamos en mis datos que tengo dos tipos diferentes de datos, ¿verdad? En una me dan la pendiente y en el otro me dan el ángulo de inclinación. Ahora, en este caso, atención porque como yo únicamente conozco las pendientes, cuando solo conozco las pendientes, lo que yo puedo hacer es dibujar una de tantas rectas que tienen la misma pendiente, porque yo no sé exactamente, no puedo saber en qué región del plano va a pasar si no conozco por lo menos un punto de la recta, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago para dibujar la recta? Pues me guío de la pendiente. Yo sé que como es pendiente 1, quiere decir que avanza 1 en X y avanza 1 en Y, pero como es pendiente negativa, pues tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Entonces avanza 1 en X y baja 1 en Y. Y en el caso de la otra recta, pues lo mismo, o sea, no importa a dónde la ponga en el plano, lo que me interesa es que tenga con el eje X este ángulo de inclinación. En cualquier posición que yo la ubique, siempre va a formar los mismos ángulos con la otra recta, ¿sí? Entonces, eso nada más hago la aclaración. Esta gráfica, pues es una aproximación únicamente. Podría yo incluso no ponerle la graduación aquí, por la misma razón no puse el otro eje, no vemos el eje, porque no es la posición exacta que deban tener las rectas, no sabemos, simplemente es un caso en general para todas las rectas que formen este ángulo y que tengan esta pendiente, ¿sí? Lo mismo los casos anteriores. Entonces, primero vamos a obtener la pendiente de la recta que no conocemos y pues solo vamos a calcular entonces la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces la tangente de 35 grados y de 35.18 grados es aproximadamente 0.7. Y entonces ahora sí, teniendo las dos pendientes, una que es -1 y otra que es 0.7, nos vamos a la fórmula. Nos vamos a la fórmula y aquí vamos a sustituir M1 y M2 como hicimos anteriormente. De manera que entonces me va a quedar -1, que era la pendiente que nos dieron al inicio, menos 0.7, la pendiente que calculamos, entre 1 más -1 por 0.7. Hacemos cuentas, entonces me va a quedar menos 1.7 entre 1 menos 0.7.
Haciendo esta diferencia, me va a quedar menos 1.7 entre menos 0.3. Menos entre menos da más, pero de cualquier forma es valor absoluto, así que no nos preocupa mucho. Y haciendo la división, 1.7 entre 0.3 nos da 5.67. Calculamos la tangente inversa para saber cuánto vale el ángulo gamma. Y entonces tenemos que gamma tiene un valor de 79.99 grados. O sea, prácticamente 80 grados. ¿Sí? Que es esto de acá o este de acá, que son los más pequeños, parece ser. Entonces, este ángulo tiene un valor de 80 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, ya hemos visto 4 ejemplos donde podemos hallar ese ángulo de inclinación de las rectas partiendo de diferente información, de diferentes datos. Importante, apoyarnos siempre en un bosquejo, en una gráfica, para poder interpretar mejor nuestra información. Ustedes se fijan, en ninguna de las instrucciones me ha dicho gráfica. Sin embargo, en todas yo he hecho una gráfica. ¿Por qué? Para tener una idea más clara de los datos que tengo y del resultado que debo de obtener. Porque si yo obtengo acá, fíjense, me hubiera dado acá un ángulo de 25 grados, por ejemplo, ¿sí? Al ver mi gráfica, pues yo me daría cuenta que no es correcto, porque este también es un ángulo que se acerca mucho al ángulo recto, ¿verdad? Entonces, ahí me daría yo cuenta de que no corresponde mi cálculo a la gráfica y quiere decir que algo anda mal. Y me permitiría revisar para encontrar dónde esté mi error, ¿sí? Bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, la recta 1 tiene como ángulo de inclinación alfa 120 grados y la recta 2 pasa por el origen y el punto 1,2. Bueno, entonces de nuevo, aquí tenemos otra combinación de datos. Tenemos un ángulo de inclinación y 2 puntos por donde pasa la otra recta. ¿Por qué 2 puntos si solo tengo una coordenada? Ah, bueno, porque la otra información está oculta aquí donde dice pasa por el origen. El origen tiene sus propias coordenadas, que ya sabemos que son 0,0. ¿Ok? Entonces, puedo trazar una primera recta que tiene 120 grados con la horizontal. Insisto, esta recta no importa dónde la ponga, porque no sé exactamente en qué región del plano debe ir. La que sí está bien definida su posición es la otra, que va a pasar por el origen y por el punto 1,2. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner esos puntos y por ahí va a pasar mi recta, ¿sí? Y vemos entonces ahora sí a dónde están eh, los ángulos que se formaron, ¿verdad? Noten que esta primera recta que tiene el ángulo de 120 grados, la puedo dibujar en cualquier otro lugar y los ángulos que se forman siempre van a ser de la misma magnitud, ¿sí? Entonces, vamos a determinar primero el valor de la pendiente de cada recta para poder usar mi fórmula. Si comparamos, tomando directamente la gráfica, sería 1 en X y 1.7 más o menos en Y, ¿sí? Como es negativa, pues me daría menos 1.7. La otra
Es 1 en X y 2 en Y, pero es positiva, entonces sería una pendiente 2. Esto analíticamente lo haríamos así. La tangente de 120 en la calculadora directamente y me da menos 1.73. ¿Sí? Como esto es una fracción, pues no es fácil tomarlo directamente de la gráfica. Aquí porque, bueno, el software me lo da automático, ¿no? Pero es fácil tomarlo analíticamente calculándolo con nuestra calculadora. Y para la pendiente 2, pues usamos las coordenadas, ¿no? Punto 1, bueno, vamos a tomar como 2 para que no se nos trabajar menos con los signos. Sería Y2 es 2 y Y1, como es el origen, es 0. Luego X2, 1 y como X1 es el origen, pues es 0. Entonces nada más me queda 2 entre 1, 2, ¿sí? Que corrobora lo que nos enseñó la gráfica. Ahora, ya tenemos las dos pendientes, vamos a usar la fórmula. Ahora sí podemos usar directamente la fórmula para el ángulo entre las dos rectas. Sabemos que lo único que hay que hacer pues, es sustituir cada uno de los valores de la pendiente. Y aquí, cuando yo pongo en la calculadora, me va a dar cualquier cantidad de decimales. Mientras más decimales utilice, mayor exactitud voy a tener al final en el cálculo de la pendiente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo estoy utilizando 3 decimales y dice menos 1.732 menos la pendiente 2 que es 2 entre 1 más paréntesis porque tiene negativo menos 1.732 por 2. ¿Sí? Hacemos las cuentas y esto me va a quedar menos 3.732 entre 1 menos 3.46. Hacemos la diferencia de denominador y entonces tendremos menos 3.73 entre 2.46. Recuerden que es valor absoluto, de todas formas son dos negativos, me va a dar positivo. Y el resultado es de 1.5171. Recuerden que esto puede variar los decimales dependiendo de las cantidades que estemos utilizando, ¿no? Y entonces la tangente del ángulo es este valor. Para calcular el ángulo, en la calculadora usamos el inverso de la tangente y tenemos un resultado que es de 56.60 grados. ¿Sí? Quiere decir que este ángulo de aquí, recuerden que siempre es el ángulo agudo, es un ángulo de 56.60 grados. Entonces aquí estábamos viendo, como les decía yo, podemos encontrar que varía ligeramente. ¿Por qué? Pues por la cuestión de los decimales, ¿no? Aquí el software me lo da con mayor exactitud. Bien, entonces hemos visto que podemos aplicar la misma fórmula a partir de diferentes datos y en el caso de que nos den los ángulos de inclinación, entonces sí podemos encontrarlo directamente por diferencia.